Buenos días, sean ustedes muy bienvenidos al teórico del día de la fecha. Yo soy el odontólogo Miguel Ángel Suárez Quinoz. Voy a hablar de la presentación del módulo de patología y diagnóstico 1, representando también a la asignatura de cirugía 1, técnicas anestésicas y quirúrgicas, cuyo profesor titular es el profesor Roque Rosendo. Y el tema que vamos a desarrollar hoy es la odontosección. La odontosección es un conjunto de maniobras quirúrgicas que nos permite separar a una pieza dentaria en dos o más porciones y facilitar su eliminación del alojamiento óseo, ¿verdad? Es decir, lo que hacemos en la odontosección entonces es seccionar una pieza dentaria en dos o más porciones de manera que nos facilite la exodoncia. Cuando está indicado dientes incluidos, o retenidos, como se conoce así, molares superiores e inferiores con coronas muy deterioradas, dientes con raíces divergentes o con anomalías como dilaceraciones o curvas del tercio apical, también en dientes unirradiculares con raíces incurvadas o con hipercementosis, los molares temporarios que engloben al germen permanente. También podemos hacer una autosección en dientes implantados en un hueso que está hipercalcificado con una cementosis o con una patología local o sistémica que altera la elasticidad. Entonces lo que hacemos es disminuir de esa forma. Lo que tratamos de hacer al hacer la odontosección es disminuir esa cantidad de tejido que vamos a necesitar que se dilate. ¿Por qué? Porque al crear ya vamos a ir viendo a medida que cuando hacemos la odontosección, no solamente dividimos a la pieza, sino también creamos espacio. Para llevar a cabo una correcta odontosección debemos tener en cuenta ciertos pilares. En primer lugar, obviamente, la historia clínica. Es muy importante conocer todos los datos, como siempre hablamos cuando habíamos visto los teóricos anteriores. Siempre tenemos que tener en cuenta todos los datos de la historia clínica. En el caso de las dos partes, la anamnesis y el interrogatorio, y el examen físico con todas sus partes componentes. La anatomía de la pieza dentaria es fundamental, así como también del tejido óseo que la rodea, ¿sí? Debemos tener en cuenta si hay anomalías de forma, de tamaño, si el tejido que rodea a la pieza dentaria que queremos hacer de la cual queremos hacer la exodoncia está ubicado en una línea de refuerzo natural, como ser la línea oblicuo-externa, o bien una condensación ósea no, digamos, de tipo patológica, también puede ser. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. ¿Qué vemos en el estudio radiográfico? Primero vamos a ver la zona coronaria o la corona dentaria, donde tenemos que ver qué forma, qué tamaño, si tiene caries, si tiene grandes reconstrucciones la pieza dentaria. Todo eso influye al momento de la decisión de la odontosección. En la zona radicular también, la forma, el tamaño, la dirección de las raíces, la presencia de algunas dilaceraciones, cementosis a nivel de la raíz, algunas endooncias que también, por supuesto, van a debilitar a la pieza, y la calidad y la cantidad que tenga también de un septum intraradicular. Si el septum es muy potente, también tenemos que tenerlo en cuenta. Y bueno, otras condensaciones óseas o esclerosis que también forman parte de esa región. La técnica de odontosección puede llevarse a cabo a través de escoplo y martillo y fresas quirúrgicas de distintas formas. Siempre, obviamente, cuando utilizamos fresa, bajo irrigación. En el caso del escoplo y martillo, siempre generalmente es utilizado cuando tenemos un remanente dentario de baja calidad porque ha sido muy deteriorado por la caries o se ha fracturado y ha permanecido expuesto
al medio bucal, esto lo deteriora, va sufriendo distintas alteraciones que obviamente hacen que uno pueda con un escopo y un martillo hacer el seccionamiento. Ahora, si tenemos una pieza dentaria que está más o menos íntegra en el sentido de que la calidad de su remanente todavía es buena, ya vamos a tener que pensar en utilizar una fresa quirúrgica con una abundante irrigación, porque el tejido dentario es duro todavía, ¿sí? Aquí vemos los escoplos y el martillo. Y ahora vamos a hablar de cómo se hace la técnica de odontosección. Es decir, ya vimos con qué hacíamos la odontosección, escoplo, martillo y fresa quirúrgica con turbina, siempre con mucha irrigación. Ahora vamos a ver cómo describen la literatura y los autores la diferente técnica de odontosección. Para aclarar algo, esto sería las técnicas que vamos a ver nosotros acá, son las técnicas estándar, las técnicas clásicas de odontosección. Y cuando me refiero a clásica, me refiero a que aquí se divide la corona de la porción radicular y las raíces entre sí. ¿Sí? Pero cuando nosotros hablamos de odontosección, hablamos de separar el diente en dos o más porciones, no de separarlo siempre en porción coronaria de porción radicular, porque esto, en el momento, por ejemplo, que hacemos una exodoncia de tercer molar, nosotros lo que queremos es crear espacio y separar a la pieza para poder facilitar la exodoncia. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es la odontosección clásica. A nivel de los premolares superiores, lo que se va a hacer es una sección en el plano frontal, en el cual vamos a separar, como se ve en las imágenes que está a la derecha, la segunda imagen de arriba a abajo, se ve cómo se dispone la fresa quirúrgica, y vamos a separar la raíz en un plano frontal, la raíz vestibular de la raíz palatina. Sí, esto ocurre si nuestra corona estaba deteriorada, porque ahí estamos observando. Ahora, ¿qué pasa si la corona está más o menos íntegra? Y bueno, en ese caso lo que vamos a hacer es primero seccionar la porción coronaria, la porción radicular, haciéndolo de una forma transversal, perpendicular a la corona, al eje mayor del diente. Ahora vamos a ver en los molares, porque es la misma técnica. Aquí vemos en molares superiores. Bueno, hacemos la sección de la corona íntegra hace una sección transversal a nivel del cuello dentario, como se observa en la imagen izquierda, donde se hace una sección transversal separando entonces la porción coronaria de las porciones radiculares. Esto hace que nosotros podamos observar, como se observa a nivel del medio de la imagen, a nivel central de la imagen, vamos a poder observar los conductos y las distintas secciones de las porciones radiculares, mesiovestibular, vestíbulo distal y la palatina. Entonces, en esos casos lo que vamos a hacer ahora es separar las raíces entre sí. Esa sección va a ser no transversal, sino longitudinal, como hicimos la primera. Vamos a separar las raíces entre sí a nivel de los puntos de unión, es decir, a nivel de las furcas de las raíces. Y lo que vamos a hacer es tener en cuenta dos técnicas de seccionamiento longitudinal. Como se observa en esta imagen, a nivel del centro de la imagen, podemos hacerlo en forma de Y, cuando tenemos piezas dentarias vecinas. Esa forma de Y se hace para salvar justamente de no lesionar al fresar o tratar de prevenir lesionar dientes vecinos. Después tenemos la forma en T, que es cuando generalmente usamos cuando no tenemos dientes vecinos. ¿Sí? Una pregunta que suele haber en los teóricos siempre es: ¿se puede hacer seccionar directamente las raíces entre sí, entre sí y no hacer el seccionamiento de lo coronar? Sí se puede hacer, pero lo ideal cuando nosotros estamos hablando de técnica clásica, es lo primero que se hace es seccionar la corona de la porción radicular. La mayoría de los casos, las porciones coronarias ya están deterioradas o no tienen una buena porción coronaria ya porque hay sufrido
un deterioro a partir de una fractura o de una caries. Entonces, en general, muchas veces ya no es necesario, ¿sí? En los molares inferiores, ¿cómo se debe disponer la sección? Bueno, ahí se coloca la fresa de fisura en la furcación radicular y nos vamos dirigiendo en el sentido vestíbulo-lingual hasta alcanzar el espacio interradicular. Aquí tenemos la suerte que se puede ver, digamos, uno puede ver la sección más claramente que en el maxilar superior, obviamente. Aquí se comprueba el seccionamiento también a veces colocando un elevador recto o a veces puedes colocar cualquier instrumento que te permita comprobar esa separación ha sido la correcta. Eh, y bueno, y ahí le vamos imprimiendo los movimientos al elevador de mesial hacia distal, de manera que podamos ver si se separaron entre sí las raíces. Si no podemos ver cierto movimiento entre las raíces, lo que ocurre es que todavía falta o tenemos un puente dentario uniendo todavía a las raíces entre sí. Entonces, en esos casos, lo que vamos a hacer es continuar nuevamente con la fresa y la turbina para aumentar un poquitito más nuestra odontosección en sentido longitudinal hasta que lleguemos a separar por completo las raíces. Aquí vemos entonces la odontosección clásica, seccionamos un corte transversal, la porción coronaria y la porción radicular y separamos las raíces entre sí. Luego hacemos la exodoncia con los elevadores a nivel de las dos raíces mesial y distal. ¿Cuál es la finalidad de la odontosección? Este procedimiento tiene dos fines fundamentales y esto es importante reconocerlo. El primero es, vamos a separar a la pieza dentaria en una o más porciones. En este caso, como es la odontosección clásica, lo que vamos a hacer es separar a las raíces entre sí. Ese es el primer objetivo o finalidad de la odontosección. El segundo objetivo es crear un espacio. Es decir, nosotros vamos a hacer un fresado de la porción radicular o de la porción coronaria. Este espacio que hemos fresado se convierte en un espacio real que nos permite a nosotros desplazar esas porciones que hemos seccionado justamente hacia ese espacio o hacia otro espacio, así nos da la libertad al crear ese espacio. Y ahí nos permite hacer lo que nosotros en la cátedra le denominamos el seguir ese camino del diente, es decir, sacamos esa traba mecánica que muchas veces nos ejerce la pieza dentaria, de manera que el diente salga de manera salga con poco esfuerzo, en el sentido de no ejercer una fuerza brusca, ¿sí? excesiva. Eso va a determinar justamente que no tengamos, si hacemos un movimiento que es el correcto, no vamos a tener fractura, no es necesario excederse en la fuerza. Entonces el diente va a salir por el camino que le sea de menor resistencia. Aquí tenemos un caso clínico que lo hicimos en la cátedra de cirugía. Vemos a la infección, una gran destrucción coronaria de la pieza dentaria 36. Observamos la anatomía y las características a nivel radicular. Gracias a la radiografía preoperatoria vemos que hay una gran destrucción coronaria también. A nivel radicular no tenemos, por suerte, un proceso periapical. Sí, a nivel de la furca vemos que hay una desmineralización importante en la pieza dentaria, así que ya hay un tejido de mala calidad. ¿Sí? Fíjense que la densidad radiográfica no es la misma a nivel del puente de tejido dentario que une las dos raíces. Aquí vamos a hacer la técnica anestésica acuérdense que para el maxilar inferior, en este caso la técnica para el 36, va a ser una técnica de base de
infiltrativa troncular, alveolar inferior y lingual, y una de complemento o cierre de circuito para el nervio bucal. Seguimos con la cinemotomía. Acuérdense que era el objetivo de esta maniobra era desprender las inserciones gingivales, es decir, seccionar a las inserciones gingivales a nivel dentario. Proseguimos con la periostotomía, que nos permite descubrir y observar el brocal óseo. Esto en esta maniobra de odontosección nos va a servir para localizar la furca dentaria. Eso es importante para orientar nuestra sección longitudinal de la raíz, ¿verdad? Aquí entonces no fue necesario hacer una odontosección en sentido transversal y separar corona raíz, porque ya la gran destrucción coronaria producida por la caries ya ha dejado simplemente de observar las raíces, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer lo que sería la técnica de autosección propiamente dicha, ¿sí? Vamos a fresar las, las, las raíces entre sí. Lo hicimos acá, en este caso hicimos con fresas troncocónicas extra largas, simplemente porque a mí me gustan más las troncocónicas. Lo hicimos a alta velocidad con refrigeración. La fresa se dirige desde el bucal hacia el lingual, como habíamos visto en la técnica, y vamos recorriendo el espacio interradicular. De manera que vamos a ir separando la raíz mesial de la distal y vamos a ir generando, como les dije previamente, un espacio. Aquí vemos la imagen, abundante refrigeración en la imagen izquierda. En la imagen derecha hemos finalizado el seccionamiento de la pieza y se observa la línea de la sección. Perfectamente se observa la línea de sección de la raíz mesial de la raíz distal. Una vez seccionado, vamos a aplicar la exodoncia con elevadores. Aquí vamos a utilizar el ángulo mesiovestibular. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo la exodoncia con el elevador recto. Fíjense que lo hacemos justamente, colocamos en el ángulo mesiovestibular de la pieza dentaria, pero nuestra pieza dentaria, nuestro resto radicular va a salir o va a emerger saliendo a partir del espacio que creamos entre las dos raíces. Aquí se observa la otra exodoncia, la raíz distal, en la imagen izquierda, y en la imagen derecha ya ha quedado el lecho. Fíjense que está perfectamente limpio. Y ahora vamos a continuar con el siguiente paso, que es la sutura. Aquí tenemos ya finalizando las dos raíces, y acá hicimos una sutura. Obviamente que en este caso, si quisiéramos hacer un cierre o afrontamiento de la herida, tendríamos que hacer toda una técnica de levantamiento de colgajo, regularización de tejidos blandos, tejidos duros. Entonces esto no es, en este caso no va a ser imprescindible. Lo que hacemos es, acá se hizo un punto de colchonera horizontal para tratar de acercar lo más posible los labios, y un punto simple en el centro para afrontar lo más posible los bordes de la herida, ¿sí? Bueno, entonces les agradezco su tiempo y los invito a seguir cultivándose en este tema, donde hay bastante información. Ahí yo les dejo un poco de bibliografía de las cuales se pueden valer para, para aumentar cualquier cosa, para aumentar esa duda, para saldar esa duda que están teniendo. Cualquier cosa que ustedes requieran, simplemente consulten con los docentes de cada grupo.